Pues gracias, bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias Katy, Creative Mornings, Ingrid y todo el equipo. Estoy súper contenta de estar acá porque hace ratito me di cuenta que tenía 2 años que no venía. Es creo que el tiempo más largo que he dejado de venir. Pero bueno, sí, yo soy de la ciudad de Tijuana, crecí aquí y me fui a estudiar la universidad. Les voy a dar un poquito como el hilo de mi historia personal y luego ya empiezo con mi trabajo. Yo soy de aquí de la ciudad de Tijuana, dejo Tijuana para irme a estudiar a la universidad. Estando en la universidad me voy de intercambio a Santiago de Chile, regreso a hacer mi tesis y me vengo, según yo, 1 año a Tijuana, me quedo 3 meses, luego me voy a Nueva York y estando en Nueva York me sucede que empiezo a hacer muchos trabajos, en ese entonces solamente relacionados como a fotografía, ilustración y dibujo, como mencionaba Katy, para proyectos, revistas, gente que estaba en Ciudad de México. Para este entonces, en toda esta etapa de mi vida, pues sí estaba yo como relacionada con el ámbito creativo, ¿no? Con el quehacer de diseñar, de dibujar, pero no tenía para nada un bagaje que tuviera que ver con cuestiones artesanales. Después me voy a Ciudad de México y me invitan a dirigir el área educativa del Centro de Cultura Digital y esta experiencia básicamente es como la experiencia que a mí me abre, ¿no? A este mundo. Yo estaba encargada del área, era el área que más actividades tenía, era el área que más pues sí, también tenía pues como mucho presupuesto y muchas actividades que hacer, pero estando ahí y teniendo toda esta experiencia, yo termino de alguna manera como confirmar dentro de mí que todas las actividades que tenían que ver con los grupos, con el trabajo en grupos, con las cuestiones sociales, con la inclusión, incluso con la alfabetización, era pues lo que realmente a mí como que me movía, ¿no? O sea, eso era lo que más me gustaba hacer, independientemente de que yo tuviera un background artístico, ¿no? Entonces, me quedo ahí trabajando durante 6 años, aprendo mucho y ya los últimos años me doy cuenta que mi espíritu creativo está como muy dormido, ¿no? Estaba yo muy contenta de todo lo que estaba haciendo, pero ya me faltaba algo que me despertara a mí como creativamente, poder yo volver, ¿no? A mis procesos personales de hacer, ¿no? De dibujar, de yo irme como a ese mundo interno, ¿no? Y decido sin saber y sin tener muy claro que quiero trabajar cuestiones que de alguna manera me ayuden a conjugar mis intereses y mis prácticas con algo que tuviera un impacto social. Entonces comienzo a viajar, me voy 1 año a vivir a comunidades y en ese año que vivo en comunidades, pues ya termino de afianzar esto de wow, los procesos artesanales, wow, el patrimonio cultural de México, wow, qué locura la identidad. Me topé con comunidades que estaban a 20 minutos unas de las otras de distancia y tenían oficios súper diferentes, lenguas súper diferentes, nunca se conocían, nunca colaboraban, prácticas incluso de eso, artesanales con años, ¿no? De practicarse, milenarias, técnicas ancestrales, y eso, nada, termino como, me impacta, ¿no? Y termino como de decir, aquí esto es lo que quiero, vamos a ver. La charla de hoy se llama Trenzando Tradición, Diseño Artesanal Contemporáneo. Después de este año, yo decido empezar, pues, MA, ¿no? En ese año, de alguna manera, yo me adentro mucho en investigar qué territorios estoy pisando, qué está pasando en esos territorios, qué hace ahí la gente, cuál es la entrada económica de esos lugares, cuál es la tradición, cómo son las técnicas. Aprendo a hacer todas las técnicas de lo que vamos a ver ahorita que trabajamos en el estudio.
y me topo con esta cosa maravillosa que tiene el sector artesanal y que a todos nos encanta y nos mueve, pero que de pronto se tiende mucho como a romantizar, ¿no? El trabajo con el sector artesanal. Se tiende a romantizar en el sentido en que, claro, como es un conocimiento súper vasto y hay muchísimo patrimonio cultural inmaterial, y las técnicas son maravillosas y son milenarias y los procesos son laboriosos y muy hermosos, de pronto dejamos de ver muchas cosas, ¿no? Entonces me topo con todo eso, me enamoro profundamente, pero también me topo con un montón de cosas que me toca verlas y vivirlas pues, de fondo, ¿no? Por estar viviendo ahí. Entre ellas la pérdida de técnicas y tradiciones, es decir, las nuevas generaciones, no, dependiendo de las comunidades y dependiendo de los estados, los jóvenes muchas veces no tienen interés, ¿no? De continuar como con estos oficios. El desplazamiento por productos industrializados, es decir, como los procesos artesanales son laboriosos y demás, pues obviamente todo lo que se hace en un proceso industrializado pues es más barato, es más rápido, es más fácil de conseguir, etcétera, y la artesanía de pronto como que se fue quedando a un lado, ¿no? La falta de apoyo económico y financiamientos, es decir, comunidades pues que sí, les hace falta todavía pues mucho apoyo para poder de alguna manera fortalecer, ¿no? Sus prácticas y su trabajo. Falta de reconocimiento, falta de acceso a mercados nacionales e internacionales. Es muy común que en el sector artesanal haya problemas para poder comercializar el trabajo que se está haciendo. Es también muy común que no se sepa de alguna manera cómo también valorar el trabajo, ¿no? Muchas veces como que por la necesidad de vender, los mismos artesanos a veces no saben cómo poder ponerle un precio, ¿no? Digo, si nos pasa también a artistas que están acá presentes y demás, de cómo pongo el precio a mi trabajo, es lo mismo. Violencia de género, muchísima, competencia en la comunidad, escasez de recursos y materias primas, apropiación cultural y explotación. Competencia en la comunidad me refiero a que es algo que yo siempre comento y siempre cuento y que a mí me llamaba mucho la atención. La artesanía en México, digamos que está como, todos sabemos que cada estado son como expertos, ¿no? En alguna técnica, en algún oficio, en algún tipo de artesanía. Y la artesanía siempre se divide en comunidades. Los lugares donde se hace la artesanía es las casas de los artesanos, ¿no? No hay talleres, no hay fábricas, eso no existe. Es un proceso familiar, es un proceso chiquito, es un proceso manual, es un proceso del hogar. Y cuando yo empiezo a vivir en estas comunidades y adentrarme, me doy cuenta que hay muchísima competencia y que de alguna manera esa dicotomía a mí me llamaba mucho la atención porque pues es nuestra identidad, ¿no? Entonces tú llegas a un pueblo zapoteco que se dedica a tejer los tejidos autóctonos, ¿no? Son los diseños, ¿no? Zapotecas, pero de alguna manera todos los que estamos en la comunidad estamos haciendo lo mismo. Entonces tú eres mi mamá, tú eres mi hermana, tú eres mi primo y estamos vendiendo lo mismo. Y todos necesitamos, pues obviamente tenemos familias, pagar un techo, ¿no? Llevar la vida, etcétera, etcétera, y se generaba como esta competencia. Entonces yo empiezo a decir, ok, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer para que se siga de alguna manera apoyando este patrimonio cultural y estos diseños populares y autóctonos y que haya también otras posibilidades, ¿no? Entonces ahí es donde ya decido y me adentro en esta cuestión como del diseño artesanal y de cómo conjugar saberes y técnicas ancestrales con cuestiones más modernas, ¿no? Que tienen que ver con prácticas relacionadas al arte y al diseño. Y bueno, decido empezar MA, ya tenemos 6 años y el hilo que teje, digamos, nuestro proyecto viene siendo la conjunción de saberes, el fortalecimiento del sector artesanal, la preservación de las tradiciones, el cultivo de oficios y los proyectos colaborativos. Básicamente lo que hacemos en el estudio es
o como yo veo al estudio, yo veo a MA Estudio como un lugar donde hay cabida para todo y para todos, ¿no? Entonces, no es que nos enfoquemos en algún solo tipo de quehacer, sino que cualquier material, cualquier artesano, cualquier proyecto, de repente llegan proyectos, ¿no?, que nos solicitan, que no tenemos ni idea de cómo hacerlos, pero siempre tratamos como de decir que sí, ¿no? Y es como de, bueno, pues nos están pidiendo algo de Olinalá, no tenemos ni idea, nunca hemos trabajado en Olinalá, pero vamos a ver. Entonces vamos a buscar a la comunidad o a la red, ¿no?, de proyectos o fundaciones o organizaciones que trabajamos en el ámbito del sector artesanal y buscamos de alguna manera hacer los proyectos, las peticiones. La conjunción de saberes no solamente es como esta cuestión de estas prácticas más contemporáneas con los procesos milenarios, sino también nos enfocamos mucho en que las mismas comunidades colaboren entre ellas. Entonces, muchas veces estamos invitando a los artesanos a, no sé, a Crescentiano en Huajuapán, que teje la palma, a bordar unos sombreros con la señora María de Aguatcatenango en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos también a ellos acercarlos a conocer otras prácticas u otras técnicas y enriquecer también estos procesos colaborativos de entender cómo funciona el grupo, cómo lo hacen ustedes, cómo bajan los números, cómo comercializan, qué parte es la que funciona aquí, qué no funciona acá? El fortalecimiento al sector artesanal tiene como muchas ramas, ¿no? No nada más es como de, bueno, tengo ganas de hacer un proyecto y trabajar con artesanos y voy a diseñar y vamos a hacer juntos y vamos a vender. El fortalecimiento artesanal tiene también que ver con capacitaciones, tiene que ver con sentarnos todos juntos y literal, así de fácil, porque muchas veces luego me preguntan, ay, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le haces? No sé qué. Y para mí es nada, o sea, no hay como una receta. Para mí es sentarse y platicar y decir literal, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué estamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué está pasando? ¿No? Y a partir de ahí buscar soluciones, ¿no? Muchas veces las soluciones en los grupos artesanales, hay grupos que ya están muy establecidos, que trabajan juntos, hay otros que no, y son artesanos individuales, ¿no?, que están en su casa. Y una de las cosas que no les conté, que también hago, es que me contratan organizaciones y fundaciones, muchas veces que son fundaciones sin fines de lucro, para dar mentorías que tienen que ver con innovación a grupos artesanales. Entonces, dentro de esto que estoy nombrando, me han tocado grupos que, por ejemplo, yo llego y hay grupos muy grandes y muy movidos que están como muy interesados, ¿no? En sí, queremos aprender, queremos diseñar, queremos hacer nuestros propios diseños, queremos innovar, aprender a teñir diferente, así como me han tocado grupos que dicen, no, o sea, ni siquiera me interesa qué es el diseño, yo ni siquiera quiero abrir una computadora, no me interesa absolutamente nada, yo quiero que me manden el material, que me manden el diseño y yo nomás quiero bordar y no me quiero enterar. Entonces, muchas veces ese fortalecimiento al sector artesanal, ese acercamiento de cómo se puede, qué podemos hacer aquí o qué podemos aportar o qué se puede aportar, pues tiene que ver, no muchas veces, siempre con lo que el grupo está dispuesto y obviamente con lo que el grupo o el individuo quiere, ¿no? La preservación de las tradiciones. Yo tengo una conocida, que es una señora ya mayor, ella trabaja en una fundación que tiene muchísimos años trabajando con bordadoras en Chiapas y a mí me gusta mucho siempre que me la encuentro porque siempre platicamos mucho, nos tenemos como mucho afecto, pero nunca coincidimos cuando hablamos de las nuevas generaciones y de la preservación de tradiciones, ¿no? Ella siempre dice, no, los jóvenes tienen que meterse a estudiar y los jóvenes tienen que estudiar y tienen que tener una carrera y yo no pienso que eso está mal y que eso no se tiene que hacer, pero yo sí pienso que es súper importante que los jóvenes sigan conservando estos oficios y estas tradiciones. Una de las cosas que nosotros hacemos en MA literal es decir,
quieres colaborar con nosotros, no tienes, o sea, no pongas tu vida en riesgo, no te tienes que cruzar la frontera, puedes quedarte aquí con tu familia, puedes trabajar, puedes tener un trabajo digno, puedes estar haciendo lo tuyo y continuar, ¿no?, con esos saberes. Obviamente, si los dos están equilibrados y se hacen las dos cosas, pues está increíble. El cultivo de oficios, bueno, y los proyectos colaborativos. Empezamos nosotros a trabajar hace 6 años. ¿Quién es esa bebé? Y una de las, como uno de los puntos más importantes es de alguna manera el vínculo y la relación que haces. Todos los artesanos que están aquí comenzamos hace 6 años y seguimos trabajando juntos. ¿Cómo es? Esto lo puse porque siempre como me lo preguntan, ¿no? Pero ¿cómo haces? ¿Cómo llegas? ¿Cómo los invitas? ¿Cómo funciona? Y creo que es como quise hacer como una línea muy sencillita, como para compartirles eso, porque luego siento que es algo como una duda que siempre tienen. Lo primero que yo hago siempre es esta investigación que les digo, ¿no? ¿Qué estoy pisando? ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la técnica? ¿Dónde está parada la comunidad? ¿Quiénes son quienes lo siguen trabajando? ¿Hay jóvenes involucrados o solamente son adultos, solamente son mujeres, solamente son hombres? Porque teniendo esa perspectiva es de alguna manera como vas a dirigir, ¿no?, la situación. Entonces es investigación, acercamiento, procesos. Aquí dentro de los procesos se abren muchas ramas, ¿no? Es el proceso creativo, el proceso de organización, el proceso de cómo vamos a trabajar también. Una de las cosas que para nosotros es súper importante es dividir el trabajo que hacemos a partir de nuestras habilidades. Yo sé hacer todo lo que los artesanos hacen, las técnicas, pero si yo me pongo a tejer un telar, voy a durar 1 año y ellos duran 4 meses, ¿me explico? Si ellos se ponen a, qué sé yo, a llevar una relación con un cliente o a hacer cuestiones también digitales, ¿no?, de redes sociales o de cuestiones, pues también, ¿no? Entonces lo que procuramos siempre es dividir el trabajo. Ahora, también en las prácticas artesanales, casi siempre es por habilidad. Es difícil tener como una fórmula de trabajo, no existe, ¿no? Hay artesanos que te van a dar un precio porque depende de la habilidad que tienen. Un ejemplo que les puedo dar es, a veces nos piden tapetes muy grandes, 5 metros, 9 metros, 4 metros. Hay un artesano en el equipo que él aprendió a tejer en el telar tradicional, que es el telar que llega con los españoles, el de pedal de madera, que es impresionante trabajarlo. Pero entonces cuando él cotizamos los tapetes grandes, el precio se sube muchísimo. Y cuando Tino, por ejemplo, que es otro artesano del equipo, lo hace, el precio está bueno para mercado, bueno para ganancia, bueno para poder trabajarse, pero cuando Tino cotiza tapetes muy chiquitos, el precio se sube. Entonces, muchas veces no hay sentido, ¿sí me explico? O sea, muchas veces dices, ¿por qué un tapete que mide lo mismo cuesta más si lo hace tal persona y uno más grande? O sea, como que no, eso es a partir y por las habilidades de cada persona. Entonces, en el equipo ya tenemos un funcionamiento en el que si se va a hacer tal pieza, ya sabemos quién la hace, ya ni siquiera nadie pregunta, ¿no? Ya cayó un sol, ¿no?, que es una pieza que tenemos, ya ni siquiera nos tenemos que preguntar quién quiere hacerlo, quién puede hacerlo. Ya Lucrecia dice, perfecto, y ella empieza, ¿no? Ya sabemos, ya estamos muy organizados. Entonces, de los procesos surgen como muchas cosas. Después, en la parte de producción, esa es una parte que llevó mucho tiempo al principio, ahorita ya la tenemos como muy bien armada. La pandemia, de alguna manera, nos empujó a tener que actualizarnos y ponernos al día. Previo a la pandemia, yo viajaba mucho a comunidades. Viviendo en Ciudad de México, me iba yo creo cada fin de semana a comunidades.
hacíamos los prototipos juntos, producíamos, terminábamos piezas, yo estaba como muy activa en los talleres y viene pandemia y literal nadie se puede ver. Hay comunidades súper bien organizadas que cerraron, nadie sale, nadie entra. Entonces, de alguna manera nos empujó a actualizar. Ya había cierto trabajo que habíamos hecho en capacitación de qué manera podemos agilizar las producciones. Con el internet, con el WhatsApp, ¿no? De qué manera todas esas herramientas nos pueden ayudar, pero ahora sí que la pandemia llegó y nos dijo, a ver, ¿de qué? Ahorita todos, no nomás algunos. Y eso nos ha servido mucho y nos ha ayudado, pues, mucho, ¿no? Para ser más, pues, proactivos, ¿no? Y tener como mejor organización. Y después está la revisión. Una de las cosas que es súper, siempre está como muy desatendida en el sector artesanal es la cuestión de la calidad, ¿no? Entonces, ahí sí hay mucho interés por los artesanos de aprender sobre calidad y de mejorar estas cosas. Siempre tienen ellos como muchos deseos de aprender más sobre calidad y de cómo se puede mejorar esta parte. Y después ya la salida al mercado, ¿no? Que ahí ya es cuánto tiempo nos llevó, cuánto tiempo costó, en cuánto lo vamos a vender, lo podemos vender en esto que estamos pensando que lo podemos vender o no lo podemos vender, hay que revisar cómo están las cuestiones en el mercado, hay que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como, digamos, una formulita muy rápida que tiene muchos bracitos, pero que da la idea. Es bien bonito trabajar con este sector porque, como les decía, nunca hay receta, ¿no? Nunca, siempre son vínculos que haces uno a uno y siempre son, digamos, como acuerdos que se van construyendo según lo que ambas partes quieren. Entonces, hay grupos, por ejemplo, este grupo de Michoacán, que cuando yo llegué con ellos a proponerles trabajar juntos, ellos me dijeron, sí, vamos a hacerlo. Tienen mucha experiencia ya trabajando ellos con diseñadores o con externos. Entonces están bastante organizados. La única condición, me dijeron, la única condición es que cada miembro de la familia tenga un diseño y que cuando se vayan a hacer las tandas, todos sepamos qué diseño es y todos hagamos un diseño. Entonces, ese es el acuerdo, ese acuerdo se respeta, ¿no? Parte de trabajar con el sector artesanal y entender cómo son las tradiciones y cómo funcionan, también tiene que ver mucho con estos acuerdos y cómo los respetas, ¿no? Es la clave para tener sí, un trabajo, digamos, como continuo y largo con ellos, es ese respeto, ¿no? a estos acuerdos. La filosofía del estudio, bueno, ya les he dicho como mucho de esto, pero bueno, tiene que ver con esta sinergia, ¿no? De las técnicas con esta cuestión contemporánea, la colaboración, las habilidades, lo que les contaba de cómo dividimos el trabajo, cómo colaboramos, y no solamente la colaboración diseñador-artesano, sino la colaboración artesano-artesano, diseñador-diseñador, y cómo se pueden abrir todas estas posibilidades. El comercio justo, que para mí el comercio justo no solamente implica una cuestión de pagos justos o una cuestión económica, para mí el comercio justo tiene también que ver con compromisos a largo plazo y creo que por eso de alguna manera en MA el equipo está como muy fuerte, ¿no? Porque quienes empezamos, seguimos. Quien se ha salido es porque, no sé, mi comadre Rufi, por ejemplo, que ahora está en Estados Unidos, o sea, nunca ha sido por una cuestión del equipo, ¿no? Y siempre hay nuevos artesanos que se suman al proyecto o que trabajamos dependiendo por proyectos, pero las familias que comenzamos somos las que ahí estamos y seguimos siendo las mismas 5 familias. La sostenibilidad. Es muy difícil tener proyectos que sean 100% sustentables, eso no existe,
pero dentro de nuestras prácticas nosotros intentamos de alguna manera, pues sí, como de reducir nuestra huella ambiental lo más posible que podamos. Algunas formas que tenemos para hacer eso es, pues no sé, en los tintes, a lo mejor de usar fijadores químicos, usamos fijadores que son mezclas de cítricos y nos ayudan a fijar y fijan bien. En las, no sé, otro que se me ocurre es, por ejemplo, en la alfarería, cuando hacemos cuestiones de barro, como las quemas de la alfarería, ahorita vamos a ver un poco más de procesos, pero son distintas dependiendo de la comunidad y dependiendo del estado. Muchas veces son sorpresa lo que va a pasar en las quemas, ¿no? Igual cuando lo haces en un horno, no sabes si va a salir bien, si no va a salir bien, si se va a romper, si no se va a romper. Entonces las piezas de alfarería que nosotros hacemos y que de pronto se rompen, no las tiramos. Esa fue una de las cosas que a mí también me llamó la atención cuando yo apenas conocí estas comunidades, es que había mucha basura, y no solamente basura de lo que se come, ¿no? De las bolsas de papitas o del plástico, sino basura incluso de los propios materiales que se usan. Entonces de repente veía montañas, ¿no? De barros rotos que no servían, y ahora lo que tratamos de hacer es esos barros los traemos al taller de México, se lijan, se resanan, se primean y después se pintan. Entonces, de alguna manera hemos evitado generar, ¿no? Pues mucho desperdicio. Oportunidades laborales, estas son pues no solamente con los artesanos, sino esto otro que estoy mencionando, ¿no? Como qué otros oficios se pueden sumar, ¿no? El oficio, trabajamos también con costureras, trabajamos también con albañiles, trabajamos también con herreros, y bueno, y casi que lo nuestro pues es siempre la producción de piezas únicas. Uno, porque siempre los procesos artesanales son así, aunque hay procesos artesanales que también usan moldes, pero muchos de los procesos que nosotros trabajamos no se utiliza molde, entonces cada pieza es hecha a mano, una por una. Trabajamos distintos materiales y distintas técnicas. Trabajamos en los textiles el tejido de telar de pedal, el tejido de telar de chicote, el tejido de telar de cintura. Trabajamos en la alfarería el barro rojo, el barro negro, la talla de madera, la carpintería, la cestería, que es el tejido de la palma o de ciertas fibras. Hemos trabajado también con otras fibras, no nada más palma. Una última comunidad con la que hicimos colaboración son los minerales, que es una comunidad que está a las faldas de las pirámides de Tenochtitlán. No sé, para los que han ido ven que siempre venden estas figuritas, ¿no? Como aztecas, las mascaritas y todo esto. Con ellos estamos trabajando ahorita porque casi es como un oficio que sí tiene mucha versatilidad, en las cuestiones que hace, pero que casi nunca está tan relacionada como a la decoración del hogar. Siempre son como más figuras aztecas o más decoraciones en este sentido. Los metales y el algodón. Bueno, aquí esta foto que ven es el grupo de talla de madera. Este grupo a mí me encanta porque, a diferencia de lo que les compartía, que casi siempre la artesanía se va como separando en comunidades y cada comunidad se dedica a cierto oficio. Este es un pueblo en Guerrero que se llama Tlanipatla. Guerrero sí es un estado conocido por la talla de madera. Tienen cosas divinas. Pero en Tlanipatla nadie se dedica a ninguna cuestión artesanal. En Tlanipatla como que la fuente de ingreso más fuerte es la construcción, ¿no? Como la albañilería. Pero un familiar de Antonio, que era su abuelo, se sale de Tlanipatla buscando mejores oportunidades de vida y trabaja con un maestro artesano tallador. Pasan los años, él hace esta maestría, ¿no? Aprende con él, regresa y enseña a sus hijos. Y ahora sus hijos están enseñando a sus hijos. Entonces, de alguna manera es esta misma, pues sí, es esta misma, el corazón de la artesanía, ¿no? De cómo pasas
estos saberes locales, ¿no? Y esta transmisión por medio de generaciones, pero ellos me encantan porque es algo que aprendieron desde fuera, no existe ahí en el pueblo y son los únicos que lo trabajan. Estas son algunas de nuestras piezas, están más inclinadas como la decoración, son esculturas talladas de madera, son muebles. La técnica de esto vendrían siendo las mascaritas si ubican estas de los diablitos, ¿no? O el corazón con las alitas, como de esas técnicas es lo mismo. Acá estamos también, de alguna manera, viendo cómo podemos hacer que entre ellos también colaboren. Esto es barro y esto es madera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacemos piezas que también pues, nos mantengan al grupo, ¿no? Como estimulados, ¿no? Como de, ay, wow, o sea, ¿qué otras posibilidades podemos hacer? Este es el telar de pedal que les hablaba, que es el que llega con los españoles. Y los procesos son muchos, no les puse muchas imágenes porque sé que dura la charla poquito, pero van desde hacer los procesos desde cero, así from scratch, hasta el teñido y todos los detalles finales. Esta también es una manera, ¿no? de cómo llevamos este tejido que suele ser siempre cuadrado, rectangular, bidimensional, a otras formas. Algo que es lindo también de estas comunidades es el trabajo en telar. Llega a cierto punto la persona en su edad que ya se vuelve muy cansado y muy pesado. Entonces, una de las cosas que también nos gusta mucho a nosotros hacer es invitar a las mujeres, sobre todo, que ya no quieren tejer en el telar, a incorporarse haciendo otro tipo de técnicas, ¿no? Como detalles, zurcidos, de alguna manera, sí, todas esas, el afelpado, el trenzado, como técnicas en donde se sigue trabajando con el mismo material que conocen de toda su vida, pero pueden seguir activos, ¿no? La economía social de la comunidad puede seguir activa, puede seguir entrando esta oferta de trabajo y ya no es necesario desgastarse tanto, ¿no? Como en el telar. Esta es una pieza que hicimos hace poquito, es de 5 metros. También ya empezamos como a incorporar, ¿no? Esto que hacíamos antes dentro de... ¿Y qué pasa? ¿Hay manera de llevarlo hacia afuera? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, de alguna manera siempre estamos explorando, ¿no? Siempre estamos buscando formas de inventar. Aquí hay un poco más de los procesos. Aquí podemos ver una foto, por ejemplo, en el proceso del grupo de barro rojo en San Marcos Tlapazola, Oaxaca. Es el proceso de la quema prehispánica, es al ras del suelo, es a cielo abierto, es un proceso que dura muchísimas horas. Acá les quise poner un poquito de lo que les decía, ¿no? Piezas que de repente se rompen o piezas que de repente tienen fallas, no las tiramos, no generamos basura, las tratamos en taller, las pintamos y son piezas que funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera... Siempre estamos viendo como de qué manera podemos aprovechar al máximo nuestros recursos y nuestros materiales. Esta es una de las piezas de minerales, que es de las últimas que hemos hecho, que son piezas muy laboriosas porque en realidad el mineral viene en una piedra, ¿no? Entonces vas lijando, vas trabajándolas así, cortando, haciendo cuadritos y bueno, estamos ahorita con estas piezas de espejos. Nos gusta mucho hacer piezas que sean accesibles, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos es una cuestión que le decimos como comercio justo 360, ¿no? Entonces, es justo para quien lo hace, justo para quien trabaja la materia prima, justo para quien lo produce, justo para quien diseña, justo para quien lo compra. Entonces, una de las formas que tenemos de trabajar es que
las personas que nos piden trabajos, pues muchas veces nos llegan diciendo, oye, quiero yo un textil aquí, este es mi presupuesto. Entonces, a partir de ahí volvemos a dividir el trabajo por habilidades, entonces vemos quién lo va a tejer, qué diseño va a ser, cómo se puede adaptar, porque eso de alguna manera es como completar el círculo, ¿no? Siempre en el sector artesanal es esta cuestión de comercio justo, entonces la gente piensa como de, que se les pague bien a los artesanos. Comercio justo implica como muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues es muy bonito porque también eso siempre nos mantiene como activos, ¿no? Como con una novedad y con retos. De repente llegan retos en tamaño, en materiales, en qué sé yo, y todos estamos como aprendiendo, ¿no? De repente ya tejedores de telar ya saben cómo bordar, bordadoras ya saben cómo tallar. Entonces se va de alguna manera como incrementando estos saberes. La artesanía de un tiempo para acá ha tenido como un auge, ¿no? Yo creo que todos nos dimos cuenta que en el interiorismo, incluso en el arte, en el comercio, como que la artesanía, como que de repente todos volteamos otra vez a ver la artesanía y entonces se está viendo como mucho movimiento en la cuestión artesanal. Eso también es por, obviamente, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y todas las cosas que están pasando a nivel, pues sí, socioeconómico, ambiental, etcétera. El diseño artesanal siempre va a ser una opción mucho más noble que un proceso que es industrializado. Siempre va a ser una opción mucho más consciente en cuestión de consumo, porque se trabaja por tandas chicas, se trabaja de alguna manera más intencional, ¿no? No son procesos grandes industrializados donde produces a la loca y no entiendes después qué haces con tanto stock y entonces terminas tirándolo o entonces terminas generando muchísima basura. Son procesos más nobles, son procesos más cuidados, son procesos más chiquitos y que tienen un impacto a distintos niveles, ¿no? Cultural, social, económico, ambiental, emocional y estético. Y pongo emocional y estético porque es verdad que hay como una magia en la artesanía, ¿no? Es como, podemos ver un plástico y podemos ver no sé, un barro y de verdad que hay algo como que te conecta, como si hubiera una magia, como si hubiera una cosa ahí intangible, ¿no? Que no detectas. Entonces, la artesanía tiene ese poder, ¿no? De creación, tiene ese poder de conectar con las emociones. Ahí puse yo una foto de un chico que está súper interesado, él ahorita ya está más grande, esa foto es un poco más viejita, pero él sí está súper interesado en conocer los procesos, entonces se viene al taller, ahí estamos trabajando, van aprendiendo los chicos. Nos dio hace un par de años, me parece que 1 o 2 años, el gobierno de Estados Unidos nos dio una beca de un programa que se llamaba Building Capacities. Y este programa tenía que ver con cómo podemos repensar un material que generacionalmente venimos conociendo nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ahorita en la actualidad, ¿no? De qué manera podemos como hacer otras cosas nuevas, ¿no? Innovar con lo que ya sabemos que existe. Nos dieron esa beca y hicimos unas piezas tridimensionales con lana, fue súper interesante y los chicos en la comunidad se quedaron muy, muy emocionados. Estos son unos screenshots de nuestro Instagram que se los voy a pasar para quien no los conozca. Es un poquito del trabajo que hacemos, pero ahí se puede ver como la variedad, ¿no? Hay barro, hay madera, hay textil, hay de pronto ya otros proyectos que van siendo como más interiorismo, hay unas piezas que son más artísticas, hay unas, tiene como muchas salidas. Gracias.